A finales de julio de 1669, el rey Luis XIV de Francia encarceló a un hombre cuya identidad ha sido un misterio a lo largo de los años. Nadie pudo ver su rostro ni saber quién era, porque lo cubría una máscara de hierro, y se convirtió en el prisionero más popular de su tiempo por el secreto que había a su alrededor. Pero, ¿qué quería ocultar el rey Luis XIV detrás de esa máscara? ¿Quién fue ese hombre sin rostro que mereció tales medidas de seguridad? ¿Pudo haber sido el hermano del rey? ¿O su financiero? Incluso hasta una misteriosa prisionera pudo haber estado detrás de la máscara de hierro. Sin embargo, 400 años después, los historiadores modernos han descubierto la verdadera identidad de uno de los hombres más misteriosos de la historia. Su nombre era Eustache Daguerre. El profesor de historia Paul Sonino afirmó en 2016 que el hombre que estuvo detrás de la máscara de hierro fue un ayudante de cámara, un simple criado de nombre Eustache Daguerre. Sin embargo, Sonino no fue el único que aseguró esta versión. Para el año 1890, el historiador Jules Laire también había afirmado que Eustache fue el hombre misterioso basándose en cartas enviadas entre Luis XIV, el ministro de guerra francés Louvois y el carcelero de nombre Saint-Mars, que estaba a cargo del prisionero. Todos coincidían en que era un criado, pero la verdad es que cuando lo arrestaron en 1669, nadie sabía para quién trabajaba. Estuvo encarcelado durante 30 años y hubo instrucciones claras de que no tuviera contacto con ningún otro preso, y dicho por el mismo rey, amenazar con la muerte si hablaba una palabra que no fuera sobre sus necesidades reales. El secreto que lo llevaría a la cárcel. Posteriormente, Sonino concluyó que Eustache era el criado del tesorero que trabajaba para el cardenal Mazarin, un ministro de Francia sumamente rico y que tenía mucho poder en el estado. Supuestamente, Eustache sabía que Mazarin estaba robando y decidió denunciarlo, lo que le trajo los peores castigos de su vida. Así que, encerrándolo por años, Mazarin se mantuvo protegido. ¿Una mujer con la máscara de hierro? Durante el siglo XIX, una de las teorías más rebuscadas, creada por quienes favorecían la instauración de una monarquía constitucional basada en la Casa de Orleans, utilizaron la leyenda del hombre de la máscara de hierro para sus propios fines. Afirmaron que el misterioso prisionero era en realidad una hija de Luis XIII y Ana de Austria, nacida de la pareja después de 23 años de matrimonio sin hijos. Pensando que nunca tendrían un hijo, escondieron a su hija y eligieron a un niño varón para reemplazarla, a quien criaron como Luis XIV, lo que da a entender que el rey más popular de Francia de todos los tiempos sería realmente adoptado. ¿Sirviente y a la vez espía? En el verano de 1669 se comenzaron a llevar a cabo negociaciones importantes y secretas entre el rey Carlos II de Inglaterra y Luis XIV. Dichas negociaciones se manejaban a través de Enriqueta, la hermana de Carlos, quien a su vez estaba casada con el hermano de Luis, Felipe de Francia. Carlos y Enriqueta usaban ayudantes de cámara para llevar mensajes de ida y vuelta a través del Canal de la Mancha, pero estos ayudantes a su vez contrataban a otros sirvientes para que llevaran mensajes en su nombre. A menudo, Carlos y Enriqueta no sabían quiénes eran estas personas. Había una atmósfera secreta que rodeaba las comunicaciones durante este difícil período. Es posible que Eustache hubiera sido empleado de Carlos, el rey Luis o incluso de la propia Enriqueta y que conociera una información secreta y sensible. Esto pudiera explicar la ira de Louvois hacia Eustache. Ya ministro se refería a él como un desgraciado. Y el hecho de que Eustache fuera arrestado cerca de Dunkerque, uno de los principales puertos hacia Inglaterra, agrega más peso a esa teoría. Luego, todo se complicó para Eustache. Cuando el ministro de guerra francés Louvois murió en 1691, fue reemplazado por su hijo, el marqués de Barbezieux, y este no tenía idea de quién era Eustache ni por qué lo habían encarcelado,
así que le restó importancia al caso. Y aquí es cuando todo se complica. El carcelero, que estaba a cargo de Eustache Saint-Mars, tenía gran prestigio como guardián de prisioneros importantes. Sin embargo, para ese momento solo cuidaba a Eustache, quien tenía una baja categoría social, y en un intento por preservar su trabajo, se dedicó a exagerar la importancia que tenía el hombre de la máscara, haciendo creer que estaba custodiando a un prisionero secreto, muy importante, y por eso tenía que ocultar su identidad, envolviendo su rostro con una tela cada vez que era trasladado a diferentes cárceles, y así avivar el misterio en torno al prisionero y además aumentar su propio prestigio. Esto, por supuesto, atrajo la atención de los curiosos y así comenzaron los chismes y especulaciones sobre quién podría ser. Finalmente, Saint-Mars se convirtió en gobernador de la Bastilla. El horror que vivió el hombre de la máscara de hierro en la cárcel. Además de estar retenido bajo condiciones terribles de máximo secreto, donde nadie podía escucharlo ni verlo, Eustache se vio obligado a servir como ayudante de cámara de otro prisionero, Nicolas Fouquet, el superintendente de finanzas, un trabajo verdaderamente indeseable. Le daban ropa barata, que a petición de Louvois, su archienemigo, debían durar de 3 a 4 años, a diferencia de Fouquet, que recibía 9 trajes por temporada. La comida de Eustache apenas era suficiente para mantenerlo con vida. Por el contrario, Fouquet comía de los mejores platillos que hubiera podido disfrutar de haber estado libre. Una vez al día, Saint-Mars tiraba al suelo un pequeño paquete de comida en su celda. Eustache murió en 1703 en la Bastilla tras una repentina enfermedad. Fue enterrado con un nombre falso en la iglesia parroquial de la fortaleza Saint-Paul-de-Champs. Su celda fue limpiada y raspada, y sus miserables muebles destruidos en caso de que hubiese escrito su nombre en algún lugar escondido. La máscara no era de hierro. Lo más probable es que la máscara no haya sido de hierro, sino de terciopelo. Es posible que el prisionero no la usara constantemente como se creía, sino que se vio obligado a llevarla para ocultar su identidad cuando lo trasladaban de una prisión a otra. Esta teoría cobra más sentido porque en esa época las mujeres usaban máscaras de terciopelo para protegerse del sol, como accesorio, o para mantener su identidad en secreto durante una cita. Además, no llevaba una máscara de hierro de forma permanente. Ese fue un invento de Voltaire, quien escribió que el prisionero usaba una máscara cuya barbilla tenía resortes de acero que le permitían comer mientras la usaba. Sin embargo, no existe una base histórica para eso. El misterio terminó siendo una ironía. En su épico libro de 1850, El Vizconde de Bragelonne, Alejandro Dumas creó una imagen cautivadora del hombre de la máscara de hierro y consolidaría el lugar de la misteriosa figura en la cultura popular, como la famosísima película El hombre de la máscara de hierro, interpretada por Leonardo DiCaprio. Incluso se dice que inspiró a los escritores de la popular serie Juego de Tronos. Las teorías del historiador Laird suponen que lo que habían encarcelado era un secreto de estado conocido por Eustache y no al hombre como tal. En realidad, Eustache no era el prisionero real de la leyenda. La ambición del carcelero, que quiso mantener su estatus de celebridad por custodiar prisioneros importantes, lo llevó a cubrir la cara del prisionero no para ocultar quién era, sino para ocultar quién no era. Por eso esta historia tan increíble ahora forma parte de los coloridos archivos de Historia en Technicolor.